sistema de asociación público-privado, que dice en relación con el fortalecimiento de la capacidad del Estado, y 2 proyectos de ley que están en tramitación en el Congreso, cuáles son el Fondo de Infraestructura y la Dirección General de Concesiones. Y una segunda preocupación que dice relación con la innovación, el emprendimiento y fundamentalmente esto relacionado con nuestra industria. Nos acompañan personas que ustedes ya conocen ampliamente. En primer lugar va a exponer Luis de Grange sobre el Fondo de Infraestructura, que yo llegué tarde al debate, perdón, sobre la Dirección General de Concesiones, que proyecto de ley presentado por el Gobierno, y queremos escuchar su mirada respecto de ese proyecto de ley y de los desafíos de la institucionalidad para la infraestructura. Después va a exponer Enrique Álvarez, jefe de asesores del Ministro de Obras Públicas, que expondrá sobre el Fondo de Infraestructura, y finalmente va a exponer don Ignacio Briones, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien nos va a relatar sobre comunidades. Bueno, una breve presentación porque así lo exige el protocolo. Luis de Grange es ingeniero civil industrial con mención en transporte de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en economía de transporte y doctor en planificación de sistemas de transporte. Trabaja como consultor en proyectos, coordinando y ejecutando diversos estudios relacionados con la planificación de sistemas de transporte urbano, tanto en Santiago como en regiones, y asesorando a distintos ministerios en iniciativas de infraestructura. Ha participado en los procesos de evaluación social y económica de las líneas de metro, que han sido estudiadas en los últimos años, así como también dentro del plan de concesiones urbanas. Entre 2012 y 2014 fue director de Metro de Santiago. Desde el año 2006 es académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Diego Portales y desde el año 2011 es director de la Escuela de Ingeniería Industrial de dicha universidad. Luis, en nombre de COPSA, muchas gracias por aceptar la invitación. La idea es que entre 15 y 20 minutos, o menos, atendiendo la curva de rendimientos decreciente, la palabra es suya. Bien, no se escucha. ¿Funciona ahí? Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación y por la audiencia. Está todo vendido, hay gente esperando ahí en la galería, no sé si pueden traer más asientos. Así que bueno, gracias por el interés. Mi presentación hoy día va a ser básicamente en materia de institucionalidad en términos generales, la discusión respecto al Fondo de Infraestructura o respecto a la Dirección General de Obras Públicas, de Concesiones, son parte de los diferentes temas que es importante abordar. Ya no vamos a centrar en uno en particular, sino diferentes temas específicos. Y la presentación va a ser bastante breve, yo creo que no va a llegar a los 15 minutos, porque es más importante, creo yo, este feedback, esta retroalimentación que ustedes nos planteen, cuáles son sus dudas, cuáles son sus visiones, hay cosas que ustedes han visto que nosotros no hemos visto, y ese feedback es fundamental para mejorar, ¿cierto?, la calidad del debate, la discusión, e impulsar, ¿cierto?, mejores políticas públicas. Voy a ver si esto... Ahí está. Bueno, los 2 temas principales que voy a abordar va a ser primero un diagnóstico, después aterrizar, o sobre la base del diagnóstico, voy a hacer una síntesis de algunas propuestas bien concretas y después avanzar en algunos proyectos que, sobre la base del diagnóstico y de las propuestas, nos muestran un poco cómo estas dificultades o estos desafíos que tenemos en institucionalidad, ¿cierto?, se traspasan o se manifiestan finalmente en el tipo de proyectos que se elaboran. Diagnóstico. Bueno, el primer diagnóstico de 4, ¿cierto?, que son una lámina por tema, es la falta de planificación integral, que esto ya lo escuchamos, ¿cierto?, en el panel anterior con los representantes de los candidatos. Efectivamente, muchas veces los temas de planificación en materia de transporte no conversan con los temas de planificación en materia de ciudad, o en materia de vivienda, o en materia de espacios públicos. Pero planificación sí se hace. Algunos dicen, no, es que en Chile nunca se ha hecho planificación. No, sí se hace. Las concesiones urbanas fueron trazadas hace 50 años. Américo Vespucio,
el trazado de Américo Vespucio Oriente, por ejemplo, está definido hace 4 o 5 décadas atrás. De hecho, el Parque Américo Vespucio Oriente, ¿cierto?, que hoy día lo disfrutamos como ciudad, como parque, ¿cierto?, es una reserva vial. ¿Sí? Pero hoy en día la sociedad llega a un acuerdo y dice, no, sabes que esto no es faja vial, esto es parque. Por lo tanto, pese a que estaba planificado desde hace 50 años como reserva vial, ¿sí?, hoy en día cambia su giro, cambia su visión, cambia su foco. Por lo tanto, la planificación, normalmente lo que ocurre es que no es intersectorial. Hay planificación, pero a lo mejor no es intersectorial. Y lo otro, que es muy difícil de prever a futuro, es que hay cambios en las preferencias, cambios en la ciudad. Son completamente distintos. Hay problemas con el micrófono. Cuando dicen, no, por ejemplo, es que la línea 4 que pasa por debajo se diseñó de forma independiente de AVO, del proyecto Américo Vespucio Oriente. No, se diseñaron conjuntos. Lo que pasa es que AVO iba por arriba y se tiró el metro por abajo. Lo que pasa es que ahora con el parque es imposible. Entonces, es importante resaltar ese tipo de sutileza. Entonces, el tema de una planificación integral o multisectorial. De hecho, el anterior gobierno presentó un plan de transporte el 2025 que fue multisectorial, con trabajo del MIMBU, del MOB, del Ministerio de Transporte, de Ferrocarriles, de Metro, de la Sectra. ¿Y qué pasó con ese plan? Desde el 2014, de marzo del 2014, está en un cajón. Entonces, nunca se le dio la continuidad, pese a haber sido un plan multisectorial. Y bueno, acá hay algunas de las causas de este primer diagnóstico. Existen múltiples organismos a nivel nacional, regional, comunal, con facultades de planificación, lo cual obstaculiza el desarrollo eficiente y oportuno de algunas obras. Por ejemplo, hay algunos espacios en la ciudad, hay ciertos metros cuadrados de calle, en que hay hasta 17 entidades públicas que tienen tuición para intervenir ese metro cuadrado. Sí, y bueno, y ahí surge la discusión respecto a la Autoridad Metropolitana del Transporte y otras que son necesarias de tener y ojalá avanzar y definir en esa dirección. Las decisiones de inversión en infraestructura, que es el punto 2, para regiones no siempre considera la visión regional, pero también no es que el centralismo sea malvado, no. Lo que pasa es que muchas veces no hay masa crítica en regiones, no hay profesionales en regiones que sean capaces de levantar los proyectos de o los procesos de planificación. Entonces ahí, ¿qué es lo que es primero? El huevo o la gallina, que también es una discusión. A lo mejor hay que reforzar primero las regiones con equipos técnicos adecuados para luego, ¿cierto?, traspasarle las responsabilidades de planificación. Y por último, algo que también se mencionó en el panel anterior, los criterios de evaluación de proyectos para efectos de la priorización de los mismos no consideran elementos esenciales como el desarrollo geopolítico, impacto urbano y de equidad de las obras viales. Por ejemplo, hoy en día en materia de transporte, la principal y a veces casi única variable de diseño es el tiempo de viaje. No considera temas de, por ejemplo, confiabilidad, temas de confort, de seguridad, de accidentabilidad, de equidad territorial, de estándares mínimos. Entonces, nuevamente ahí hace falta una discusión para avanzar en este aspecto. El segundo punto, faltan buenos proyectos. Es insuficiente la capacidad del Estado para desarrollar los proyectos necesarios que aseguren nuestro crecimiento y desarrollo. Y es verdad. Y les voy a mostrar al final de la presentación algunos proyectos que con suerte están a nivel de perfil, ¿sí? Y sobre la base de eso se hacen muchos anuncios y resulta que a veces entre comillas, se deja comprometido un anuncio, un proyecto, y ni siquiera están los estudios de ingeniería, ni siquiera los estudios referenciales. Por lo tanto, ese es un tema que tenemos que acelerar. La cartera de proyectos es insuficiente para atender las necesidades de infraestructura del país. Hay muy lento avance y hay diferentes razones que voy a ir enumerando a continuación. Los proyectos de ingeniería son escasos, generando dificultades durante la construcción de las obras y mayores costos para el Estado. Entonces, ahí la discusión es cuando se licita. ¿Se licita solamente con estudio de perfil, estudio de demanda, o se licita y se adjudica, ¿cierto?, con estudios de ingeniería básica o ingeniería de detalle? Dicen, no, es que no podéis licitar sin estudios de ingeniería básica o detalle. Pero es que eso no es trivial tampoco. Primero que todo por los costos. Los estudios de ingeniería de detalle, por ejemplo, pueden costar un 3% la hora. Imagínense una autopista subterránea, un túnel de $1.000 millones o una línea de metro. El estudio de ingeniería puede costar 20, 30 millones de dólares. ¿Quién lo financia? ¿Sí? Esa es la primera parte. La segunda es que si es que el Estado hace el estudio de ingeniería previamente, ¿lo ayudo? ¿Sí? Como para hacerlo más rápido. Me tenéis que dar 2 minutos más por lo menos. Por lo menos. Sí. Y los que estaban en la primera línea, perdieron. No, por favor, que pasen los que están atrás y vayan sentándose para que ahorremos tiempo. Pasen. Sí. Que el trabajo no sea en vano.
Estamos jóvenes porque después voy a cerrar la puerta. ¿Sí? ¿Se quedan ahí? De profesor universitario. Está bien. Ya, vamos a seguir entonces. Asiento. Y respecto al tema de los estudios de ingeniería, que tienen un costo importante, pero está la contrapartida, y es muchas veces aparecen imprevistos durante la construcción. Dice, ¿sabéis que acá el tipo de obra, o el tipo de suelo, el tipo de roca, el tipo de suelo, no tiene nada que ver con lo que nosotros predimos, porque los estudios también no son infalibles? Y eso conlleva, por ejemplo, modificación del diseño. O, por ejemplo, que un vecindario se opone radicalmente y se toman el proyecto y se genera una discusión más ciudadana, más con índoles políticos, y todas esas cosas van cambiando finalmente el proyecto. Entonces, la ingeniería tiene ventajas de hacerla de manera anticipada, ¿cierto? Pero también tiene algunas complicaciones a futuro, y en ambos casos se traducen en mayores costos. Y este antecedente que está puesto acá me parece que es bien interesante, ya que se relaciona con las iniciativas privadas. La utilización de mecanismos de iniciativas privadas para concesiones, mediante el cual los particulares o los privados, ¿cierto?, desarrollan los proyectos, ha disminuido paulatinamente debido a la demora en su aprobación, el costo de los estudios, que a veces son demasiado altos, y los privados, las iniciativas privadas muchas veces no tienen los recursos para hacerlo, y el bajo incentivo por parte del patrocinante. A lo mejor no se da el chocolatito, el caramelo suficiente. Si, por ejemplo, las concesiones interurbanas o los privados de las carreteras sí son capaces, sí tienen la musculatura para desarrollar proyectos de ingeniería más avanzados, para proponer, por ejemplo, ampliación de contratos, ciertas nuevas licitaciones, pero cuando uno habla, por ejemplo, de una iniciativa privada del tren ligero entre Temuco, Freire, Villarrica, Pucón, ¿cómo financia eso? ¿Cómo financia un estudio de ingeniería para eso? Es imposible. La única forma de hacerlo es que el Estado lo haga. Y los presupuestos del Estado no permiten financiar tal magnitud, salvo que ya esté tomada la decisión. Entonces ahí nuevamente entramos en ese círculo vicioso. Y en total se han presentado 442 proyectos de iniciativa privada, de los cuales 25 se han licitado, solo 25, es decir, un 6%, algo así, y apenas 2 se encuentran en proceso de licitación. El teleférico Bicentenario y el mejoramiento de la ruta Nahuel-Buta. Imagínense, 2 de 442. Entonces hay que reflexionar si es que el mecanismo de iniciativa privada está siendo efectivo, de iniciativa, la propuesta de los privados, ¿cierto?, para iniciativas de inversión está siendo efectivo. 3 de 4. Ha aumentado el número de conflictos ambientales asociados al desarrollo de proyectos. Y eso lo vemos a diario. A mí me ha tocado participar en varios, en Américo Vespucio, en Costanera Sur también. Y a veces, no estoy exagerando, a veces una junta de vecinos logra parar el proyecto. Un proyecto que genera tremendos beneficios para toda una ciudad. ¿Sí? Y ahí entonces nuevamente entramos en la discusión con la participación ciudadana, la participación temprana, y acá es importante, y lo voy a repetir más adelante, la participación ciudadana es para mejorar los proyectos de infraestructura. No es para que cada uno obtenga lo que quiere, no, es para mejorar un proyecto. ¿Sí? Y eso las autoridades tienen que tenerlo claro, y ahí falta liderazgo y falta que las autoridades asuman los riesgos que corresponde, ¿cierto?, su cargo para avanzar en estos proyectos que son tan necesarios. La mayoría de los proyectos de infraestructura se licitan con ingeniería de carácter indicativo, muchos de ellos, como les dije, a nivel de perfil, con suerte unas demandas, unos flujos, un TIR y un costo social más o menos a la rápida, pero la verdad es que no con la ingeniería más avanzada y ni siquiera con la RCA, que es la resolución de calificación ambiental. AVO ha pasado 2 años. AVO fue licitado en febrero, AVO 1 en febrero del 2014. Fue adjudicado. ¿Y dónde está el proyecto? Todavía siguen dándole vuelta. O sea, estos proyectos deberían tener mucho más apoyo institucional y la verdad es que no ocurre. Y no se pueden aprobar proyectos de ingeniería definitivos ni iniciar las obras sin la resolución de calificación ambiental. Entonces, por ejemplo, se anuncia la línea 7 de metro. ¿Sí? Y no hay estudio de ningún tipo. ¿Ya? Y no va a empezar la línea 7 de metro que ya se anunció y que es una tremenda noticia para 7 millones de habitantes. No va a empezar menos de 3 años. Ese es el problema que tiene. Entonces, bueno, ¿de qué forma agilizamos estos procesos, sobre todo para proyectos de infraestructura que son tan necesarios para la sociedad? Y también ocurre que los costos de las medidas de mitigación empiezan a ser excesivos porque cada uno empieza a tirar para su lado. ¿Sí? Ahora con el tema del teleférico Bicentenario estamos viendo también una discusión un poco tensa. Hay que ver siempre las dos caras de la moneda, pero ese tipo de discusiones a veces empieza a generar un aumento de costos que no fueron previstos inicialmente y que ponen en riesgo, ¿cierto?, el avance o la ejecución de los proyectos. En el próximo gobierno se deberán implementar grandes cambios institucionales, ¿cierto? Y básicamente a lo que mencionaba
al inicio de la presentación, la Dirección de Concesiones y el Fondo de Infraestructura, que después van a hablar específicamente de parte del MOB de ese proyecto. La Dirección de Concesiones es relevante y necesaria, ordena y otorga estabilidad. Hoy en día, a lo mejor ya casi todos lo saben, pero la coordinación de concesiones ni siquiera tiene poder de firma, ¿sí? Es muy poco lo que pasa, es como la coordinación de Transantiago. Son administradores de contratos, ¿sí? Pero la verdad es que no son capaces de hacer, no tienen esa musculatura. Además, los equipos se están reduciendo en términos relativos. No es que haya menos gente trabajando, lo que está ocurriendo es que la administración de proyectos ha aumentado mucho, porque se empiezan a acumularse proyectos, nuevos proyectos que entran a concesiones, y el equipo no avanza con la misma velocidad. Entonces ahora en el fondo tienen como que administrar más pega. Y el Fondo de Infraestructura es conceptualmente atractivo, pero debemos desarrollar mejores proyectos. Y acá la discusión del Fondo de Infraestructura yo creo que tiene dos dimensiones. Una es como la económica, desde el punto de vista de presupuesto del país, de macroeconómica, pasivos contingentes, toda una discusión que es más en esa área, y la verdad es que a lo mejor desde el punto de vista netamente de la teoría económica no tiene grandes ventajas. Pero sí, yo creo que desde el punto de vista de dar empuje a los proyectos de infraestructura futuro y asegurar que la plata que recaudan o la disposición a pagar que existe por el uso de infraestructura, que es fundamental, que ese es el valor. ¿Por qué la infraestructura vale en Chile? ¿Por qué las autopistas valen? ¿Por qué las carreteras valen? ¿Por qué el aeropuerto vale? ¿Por qué tenemos activos por 30.000 millones de dólares? ¿Por qué? Porque hay una disposición a pagar por el uso. Y ahí cuando aparecen algunos políticos que para sacar ventajas electorales de corto plazo dicen, no, cuando se acabe el proceso de licitación tenemos que regalarlo, cubrir solo los costos operacionales y bajar la tarifa. Bueno, eso yo creo que es inaceptable. Y eso, para evitar ese tipo de problemas, el Fondo de Infraestructura yo creo que ayuda mucho porque da esa institucionalidad de largo plazo que es necesaria, pero el diseño hay que discutirlo, por supuesto. No quiere avanzar esto. Perdón. No sé si me pueden pasar la otra de allá. Ya, propuesta. Acá hay un conjunto de propuestas, ya estoy terminando. ¿Sí? Impulsar... Tenemos todavía tiempo, ya, gracias. Impulsar desarrollo de una gran cartera de proyectos en el breve plazo. No, ahí está funcionando, ahí está funcionando. Y eso es lo importante. Existen ideas, de hecho, más a continuación le voy a mostrar varias ideas, pero lamentablemente no están con el desarrollo suficiente, y a eso me refiero con los estudios de ingeniería. Siempre están estudiados incluso a nivel de trazado, un PowerPoint, un Paint, un dibujo así, a lo más existe eso a veces. Entonces ahí está el desafío, ¿cierto?, de avanzar con propuestas un poco más trabajadas, más elaboradas, con estudios de demanda más detallados, con estudios de costos más detallados, con factibilidad, o sea, me permite el radio curvatura acá, me permite la pendiente, después con una participación ciudadana, pero más inteligente, que sea para mejorar el proyecto nuevamente. Incorporar capacidad del sector privado, eso es fundamental. O sea, la capacidad que tienen los privados no solo para levantar diversas y mejores ideas, sino también para financiar estas ideas y generar, ¿cierto?, una propuesta más concreta también es muy superior a la que puede tener el Estado, eso sin duda alguna. Incentivar las iniciativas privadas estableciendo plazos máximos, por ejemplo, de presentación y evaluación por parte del MOB. A veces estamos 3, 4 años esperando que el MOB se pronuncie respecto a una y que además ni siquiera es tan vinculante. Conformar un equipo técnico especializado para las iniciativas privadas. Eso es fundamental y ahí nuevamente la Dirección de Concesiones quizás puede ayudar a avanzar en este punto, que el Estado tome mayor responsabilidad en los estudios de impacto ambiental. Hoy en día el estudio de impacto ambiental recae absolutamente sobre el privado y eso ya genera un hándicap en contra. ¿Qué significa? Que cuando llega la autopista, porque muchas veces las autopistas son los malos, pues, llega la autopista que quiere hacer un túnel, un nuevo proyecto y se le pasa a ellos la responsabilidad de aprobar el estudio de impacto ambiental, parte, creo yo, con una carga negativa que a lo mejor es innecesaria y que el Estado, ¿sí?, debiera compartir un poco esa responsabilidad, no solo para dar más credibilidad al proyecto, sino también para destrabar ciertos nudos que el Estado es mucho más eficiente de hacer. Y finalmente retomar el foco de la participación ciudadana en lo que debe ser, mejorar el proyecto propuesto y que no cada uno trate de quedarse con un pedazo de la torta. Infraestructura de transporte público, que este es el caso como más crítico, ya estoy terminando. Bueno, ya hemos visto propuestas de diferentes candidatos, de Sebastián Piñera, del ex candidato, ¿cierto?, Ricardo Lago en su momento, de hacer inversiones fuertes en infraestructura de transporte público de calidad, tanto en Santiago como para regiones, ¿cierto? Hay un conjunto de 125 kilómetros de líneas de trenes urbanos, ¿cierto?, sumando un poco las extensiones al Melitren y Lampa y Batuco. Esto tiene un impacto tremendo en la calidad de vida de las personas y por lo tanto hay que avanzar. No existen los estudios de ingeniería.
¿sí? No existe, algunos existen unos estudios de demanda, estimaciones de costos referenciales basándose en la última línea de metro que se construyó, pero más que eso no hay, y por lo tanto, bueno, ahí es interesante. Está la extensión de la línea 4 a Bajos de Mena, quizás debiera extenderse por Eizaguirre, ¿cierto?, hasta La Pintana, porque La Pintana es una de las 3 comunas que no tiene metro junto con Lo Espejo, ¿sí? y Lo Barnechea. Por lo tanto, ahí hay una buena plan de infraestructura, que está un poco más el detalle, pero no los quiero aburrir con estos números. También está el tema de los trenes de cercanía, el Melitren, por ejemplo, que ya se ha avanzado, se prometió el 2014, o sea, el 2014 dijo, no, ya el 2016 va a estar operando. El anterior ministro de Transporte dijo eso, que el 2016 iba a estar operando el Melitren. Resulta que, bueno, todavía todos saben que no está operando, y además los estudios de ingeniería estaban solamente hasta Padre Hurtado, po. Entonces, y a Lampa, hacia el norte, Lampa-Batuco, no está, y la extensión a Tiltil, que hoy en día surgió nuevamente en la discusión por el tema de inequidad territorial. O sea, todos decían, ¿qué pasa con Tiltil? No, es que tiene que aprobar el basural, no tiene que aprobar el vertedero. ¿Qué hacer? Bueno, se necesitan ese tipo de infraestructura. El tema es que tienes que darle cierta compensación. Yo creo que por ahí va el desafío, no de cómo evitar esos proyectos los van a necesitar siempre. El tema es cómo compensa a que ese sector, en este caso a Tiltil, que permanentemente le está forrando algunos combos. También están las propuestas, ¿cierto?, que son más de corto plazo. Uno puede modernizar los sistemas de taxi colectivo, que conversamos hace un rato con Ignacio, ¿cierto? El transporte público individual, el transporte público menor, que son los taxis básicos, los taxis colectivos, Uber, cosas de ese tipo, tienen un tremendo potencial. O sea, y ese tipo de modalidades ya llegó para quedarse. Y nuevamente tenemos que avanzar en la institucionalidad para incorporar ese tipo de servicios a las alternativas de integración modal que tenemos. El tema del teleférico bicentenario también, y hay proyectos de teleférico en el norte de Santiago, en el norte de Chile, perdón, en Iquique, Altos Pisos, también en los Cerros de Valparaíso, en Puerto Montt. Hay iniciativas que necesitamos ir avanzando, sí, integrar, por ejemplo, las bicicletas a las estaciones de metro, también como ocurre en muchas estaciones de metro en Europa, Asia y Oceanía, ¿sí? Y la cartera de proyectos regionales, bueno, acá hay mencioné algunos, Iquique, Altos Pisos, el teleférico en los Cerros de Valparaíso, hay un tranvía entre Viña del Mar y Reñaca, pero los estudios nuevamente son números muy gruesos de costos, de demanda, los van y los TIR sociales a nivel referencial. Y no, bueno, ya estoy terminando solamente para mostrarles algunas de estas iniciativas, el teleférico Iquique, Altos Pisos, los Cerros de Valparaíso, el tranvía entre Viña del Mar y Reñaca, o el tren ligero entre La Serena y Coquimbo, ¿cierto?, que ya se anunció, ¿cierto?, que costaría $400 millones, y ahí nuevamente existe un desafío de integración y apostar de la incidencia que tiene el desarrollo de las ciudades y en los cambios en los patrones de demanda. Hay un tranvía también entre Rancagua y Machalí que vale como $200 millones y es como más difícil de justificar porque Machalí es un polo más o menos reducido, entonces el costo por pasajero es más o menos alto, ¿sí? Costaría como $2.000 por pasajero, entonces ahí entran las discusiones si es que es la mejor alternativa, pero existen las ideas, Temuco, Padre Las Casas, también hay otro que es Temuco, Freire, Villarrica, Pucón, el tranvía de Valdivia, también está el de Puerto Montt, Alerce, Puerto Varas. Hay iniciativas a nivel nacional y bueno, falta ponerle un poco más de musculatura y la consecuente voluntad política de las autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muy interesante, como siempre. Le pedimos y le damos la palabra a Enrique Álvarez Jaque, el jefe de asesores del ministro de Obras Públicas. Hablará sobre el proyecto de ley de Fondo de Infraestructura y me imagino que aprovechará a hacerse cargo de algunas de las cosas que ha dicho Luis, compartiéndolas un poco. Enrique es licenciado en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Me acabo de dar cuenta que todos los panelistas son de la Católica. Por eso me pusieron de moderador, porque soy de la Chile. Fue coordinador general de trabajos voluntarios de la Pontificia Universidad Católica, presidente de la FEUC el año 2002, K3, asesor del director nacional del Instituto Nacional de la Juventud, asesor del subsecretario del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, coordinador de la Agenda Regional de la Dirección de Programación del Gabinete Presidencial del 2009, gerente de control de gestión en la consultora Innovación, jefe de División de Estudio y Desarrollo de la Dirección General de Obras Públicas del MOP del 2014 al 2015 y de 2015 a la fecha, como les decía, jefe de asesores del Ministro de Obras Públicas. Enrique, igual 15-20 minutos. Ok, muchas gracias por la invitación a COPSA a poder exponer
este proyecto Fondo de Infraestructura, que creemos, y así lo ha dicho el ministro en su exposición al inaugurar este Congreso, que es la iniciativa más importante desde que se creó la Ley de Concesiones. También, porque también así lo han transparentado las 4 candidaturas presidenciales que tuvieron sus representantes el día de hoy, en donde pone el Fondo de Infraestructura como una iniciativa que permite apalancar recursos y que permite poder generar más infraestructura. Quiero partir con algunos antecedentes, muy rápido, en cuanto al sistema de concesiones. Ya se creó hace más de 20 años, con la ley de concesiones, pero sin embargo esta coordinación, que en un momento se creó pensando que iba a ser transitoria, como pasa en Chile, se transformó en permanente, ya más de 20 años, y por lo tanto, al asumir este gobierno, tomamos la iniciativa y decisión de poder generar 2 proyectos que generaran y ayudaran a la institucionalidad del sistema de la alianza público-privada. Uno es el Fondo de Infraestructura y el otro es la Dirección General de Concesiones, en donde muy rápidamente, porque no es el foco de mi presentación, contarles que ya está en segundo trámite constitucional, va a pasar a la Comisión de Hacienda del Senado, después de un arduo trabajo al interior del gobierno, no tan solo interministerialmente entre el MOP y el Ministerio de Hacienda, sino también con la Asociación de Funcionarios de la Coordinación, logramos poder fortalecer el proyecto y poder entregarle algunas características. El primero, que elimina la burocracia. Ya lo decía Luis, que no tiene poder de firma, por lo tanto, al crear una Dirección General de Concesiones que está a la par de las otras direcciones generales que tiene el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Obras Públicas y la Dirección General de Agua, permite evitar muchos trámites de burocracia y de firma, que hay una mayor agilización del propio. Segundo, da estabilidad laboral a nuestros funcionarios. Más del 80% de los funcionarios que trabajan en la coordinación de concesiones están en calidad de honorario, y este proyecto se hace cargo de eso y le da estabilidad laboral al traspasarlos a contrata y futuros concursos a la planta. Le da nuevos funciones al panel técnico de concesiones, en donde solamente hasta el día de hoy se le hacían presentes las controversias, los conflictos que se presentaban en algunos contratos, y el día de hoy, con este proyecto de ley, también permitirá hacerle consultas al panel técnico, que va a permitir poder evitar los futuros conflictos con una intervención de ellos. Se crea la unidad de participación ciudadana al interior de la coordinación, en la futura Dirección General, lo que contempla, con el panel que vimos anteriormente y lo que también han expresado acá, lo importante, una participación ciudadana que no tan solo tiene que ser temprana en el diseño de los proyectos, también continua. Los proyectos van mutando, tienen una vida de largo plazo, por lo tanto, no solamente tiene que ser temprana, sino también continua en cada una de las modificaciones que ahí se presentan. Además, el nuevo director general de concesiones tiene que dar una cuenta pública anualmente y presentar su plan al Congreso. Se crea la unidad financiera, cosa que antes no tenía la coordinación de concesiones, de manera de su staff permanente, que permite también una interrelación y una conversación entre el Estado y los privados, entre lo público y lo privado, de igual a igual, en donde podamos también tener esa especialidad al interior de la Dirección General. Tiene que presentar un plan quinquenal de proyectos al Congreso, un plan quinquenal que se va revisando y actualizando todos los años, un plan quinquenal móvil, es decir, que hay una planificación de proyectos entre el 2017 y el 2021, el próximo año tiene que ser entre el 2018 y el 2022, lo que genera también una posibilidad de esta cartera de proyectos que la mayoría de los gobiernos, cuando inician, no tienen en una etapa ya más bien avanzada. Por lo tanto, aquí hay una obligación en esta Dirección General de poder hacerlo. Hay una mirada de equidad territorial, hay una mirada también en la Dirección General de Concesiones para poder tener esta planificación de proyectos con una mirada en cada una de las regiones. Y además le da estabilidad al sistema. Nosotros entendemos que la carga de trabajo y por lo tanto en las nuevas licitaciones que estamos implementando, más administración de los otros contratos, genera esa posibilidad de dar una estabilidad a nuestros funcionarios y poder
enriquecer y poder valorar el know-how que tienen los actuales funcionarios de las concesiones, que ya llevan incluso más de 20 años. El sistema de concesiones, como decía, lleva más de 20 años, muy rápidamente, más de 64 proyectos. Hemos contemplado infraestructura solamente en autopistas, sino también en centros carcelarios, terminales aeroportuarios, embalses, hospitales, infraestructura cultural, patrimonial, edificaciones públicas y infraestructura para el transporte público. Acá también hacer presente de que, lo decía también el ministro en su intervención, había un cambio de ritmo, había una intensificación en fortalecer esta alianza público-privada, pasando y poder terminar el periodo de este gobierno con entre 16 y 18 proyectos adjudicados y 19 llamados a licitación. Haciendo un comparativo solamente con el gobierno anterior licitó 13 proyectos y adjudicó 10, por lo menos, y en monto de inversiones casi lo duplicamos. Hay un cambio de ritmo en la alianza público-privada y eso se ve no solamente en las llamadas a licitación y adjudicación de nuevos proyectos, sino también en la administración de los contratos anteriores. Cuando nosotros ideamos la elaboración del proyecto de Fondo de Infraestructura que le da la arquitectura a este proyecto, nos planteamos que las preguntas a poder contestar estaban siendo mal ordenadas. Siempre se partía de la pregunta cómo financiábamos los proyectos y se veía de un compartimento estanco, como lo decía Luis. Por lo tanto, lo que aquí tiene que haber es una redefinición y reordenamiento de las preguntas. Primero tenemos que preguntarnos cuál es el país que queremos. ¿Cuál es el país que queremos en los próximos 20, 30 años? Por lo tanto, en el 2014 la presidenta lanza esta Agenda 2030 que nos pone un primer foco, el año 2030, para transformarnos en un país de $30.000 per cápita. Y por lo tanto, cuando tenemos claro cuál es el país que queremos, la segunda pregunta es cuál es la infraestructura que necesitamos para ese país que queremos. Y el Ministerio de Obras Públicas le encarga a la OECD que pueda entregarnos información con participación ciudadana, con más de 400 talleres en regiones, en donde se le preguntaba también a las personas cuál es la infraestructura que ellos necesitaban para ponerse en esa posición. Y luego de eso, cuando ya tenemos el horizonte claro y en ese horizonte vemos cuál es la infraestructura que necesitamos, nos preguntamos cómo la financiamos. Y ahí teníamos hasta el año 2015, y esperamos que se concrete la aprobación de este proyecto de Fondo de Infraestructura, dos opciones. La primera es obra pública, a través de los planes del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección General de Obras Públicas. La segunda opción era la coordinación de concesiones a través de una alianza público-privada que presentaba los proyectos a licitar para poder que sean concesionados. El Fondo de Infraestructura nace también como respuesta a esta tercera pregunta, que nos da una nueva fórmula de financiamiento para proyectos y también para ingeniería y estudios que son los necesarios. Una mejor forma de poder ver cómo funciona esto, porque también habían dudas de cómo funcionaba y cómo se relacionaba esta empresa pública Fondo de Infraestructura con la nueva Dirección General de Concesiones, es que en esta planificación estratégica que muchos han hablado y que también Luis lo presentaba, está este plan quinquenal de infraestructura, que no solamente la Dirección General de Concesiones lo tiene que hacer, sino también el Fondo de Infraestructura y también los planes de infraestructura regionales que presentan año a año para la elaboración del presupuesto. Por lo tanto, ahí hay un plan maestro de infraestructura. Reconozco que en el sector MOP, no con una conversación a nivel interministerial, a pesar de que hay esfuerzo, en donde también hay un avance de poder institucionalizar una comisión que todos muy bien conocen, que es el COMICIVIT, esta Comisión Interministerial de Vivienda, Ciudad y Territorio, donde hay participación de variados ministros, el ministro de Obras Públicas, la ministra de Vivienda, el ministro de Transporte, los intendentes regionales, porque también tiene una representación regional, donde se revisa este plan. Luego ese plan se define en qué eslabón se van a financiar. Obra pública, a través de la Dirección General de Obras Públicas, con todas sus direcciones nacionales, vialidad, Dirección de Obras Hidráulicas, portuaria, aeropuertos. Como sesión pública-privada, directamente con la Dirección General de Concesiones o a través del Fondo de Infraestructura. Pero el Fondo de Infraestructura se transforma solamente como una institución financiera que sus proyectos se operativizan a través de la Dirección General de Concesiones. Es eminentemente una institución
financiera que nos va a permitir apalancar recursos y poder dar garantías a que proyectos que tengan ese interés se puedan concretar con esta garantía y este aseguramiento de posibilidades. ¿Qué es lo que es el fondo? Es una empresa pública con características de sociedad anónima que permite adelantar los peajes futuros para el Estado y con ello disponer de recursos para invertirlos en obras de infraestructura de todo tipo. Acá también me quiero hacer cargo de algunos comentarios del panel anterior, en donde nosotros en la elaboración del proyecto y después en su mejoramiento en el Senado, colocamos que los usos que va a tener este fondo de infraestructura es para todo tipo de infraestructura, no solamente para infraestructura de tipo vial. Las fuentes con que este fondo se capitaliza efectivamente son las carreteras concesionadas actualmente, más que la carretera misma, porque hay el bien nacional de uso público, sino con sus peajes que se traen a valor futuro, valor presente, los peajes futuros se traen a valor presente. Por lo tanto, los usos está abierto para cualquier tipo de infraestructura que su directorio lo decida. La innovación está aquí, no más bien en sus usos, porque ya existe fondo de infraestructura en otros países. Nosotros estuvimos revisando la experiencia de Inglaterra y de Brasil específicamente. El nuestro se asemeja más aún a la experiencia de Gran Bretaña, pero la innovación acá, destacado también en seminarios internacionales, está en sus fuentes, en cómo tenemos recursos que no estaban siendo contabilizados o no estaban siendo utilizados a futuro de estos peajes y permite traerlos a valor presente para poder garantizar ciertos proyectos. ¿Cuáles son los principios que nos inspiraron para poder crear esta empresa pública con características socioanónimas? El primero es la neutralidad competitiva. Y también me hago cargo de algunas intervenciones del panel anterior en donde no queremos que esta empresa traiga distorsiones en el mercado. No venimos a competir con ventajas comparativas con el mercado tanto financiero como de la empresa constructora. Esta empresa va a garantizar ciertos proyectos y va a poder realizar su objetivo o su mandato siempre a través de terceros. No va a ser una empresa que va a construir, no va a ser una empresa que va a explotar, siempre lo va a hacer a través de terceros, dándole un mandato a la Dirección General de Concesiones para poder concesionar los proyectos que ellos decidan. El segundo principio es de solvencia. Esta empresa pública con características socioanónimas tiene que ser solvente en su ejercicio y tiene que ser solvente no tan solo en su cartera general de proyectos. Por lo tanto, la solvencia se da en la totalidad de los proyectos que ella financie, no uno a uno, sino también tiene que permitir de que su patrimonio no vaya disminuyendo. Por lo tanto, la elección de proyectos a financiar tiene que ser con ese estudio relativo y, claramente, lo se decía también en el panel anterior y lo decía Luis también, con esta política de peaje que permite decir de que se va a mantener el peaje, a lo mejor no en su exacto valor, en el mismo actual, pero sí donde se mantiene el que usa paga, que permite poder financiar esta empresa. Es una política de Estado, no solamente por su gobierno corporativo, que más adelante voy a explicar, sino también por el plan de proyectos, este plan quinquenal móvil que se entrega, que desacopla esta visión de infraestructura de los ciclos políticos. Son planes a 5 años, su directorio está también pensado en este desacople de los ciclos políticos de los gobiernos de turno, porque entendemos que las obras son obras de Estado, trascienden a los gobiernos y por lo tanto su planificación tiene que estar en esa mirada. Nos preocupó también dejar en claro que la gobernanza está en el Ministerio de Obras Públicas. No queríamos crear un Ministerio de Obras Públicas paralelo. Por lo tanto, en su gobierno corporativo como su junta de accionistas, el Ministerio de Obras Públicas no solamente tiene su presencia y su decisión en este plan, esta planificación de infraestructura a largo plazo, sino también en las decisiones que toma esta empresa. Por lo mismo, 2 de sus integrantes de este directorio los propone el ministro de Obras Públicas a la presidenta o presidente, el de cual se elige el presidente de este directorio, y además el ministro de Obras Públicas, en conjunto con el ministro de Hacienda, es parte de la Junta Accionista. Junta Accionista que tiene que aprobar este plan estratégico año a año,
y también aprobar su modalidad de financiamiento. También en esta conformación y esta elaboración del proyecto, muy presente el cumplir obviamente con la regla fiscal. No venimos a distorsionar y no queremos poder traer problemas a la economía, como también se decía en presentaciones anteriores, sino que también ser un aporte que permita apalancar ciertos recursos. Y con la evaluación social de los proyectos en cuanto a si necesitan algún tipo de subsidio de parte del Estado. Y al igual que la Dirección General de Concesiones, en la Comisión de Obras Públicas ingresamos a la indicación que el pool de proyectos que tenía este Fondo de Infraestructura tenía que tener una visión de equidad territorial. Porque si nosotros decidíamos, como actualmente hoy día se hace, cuando haya a lo mejor alguna modificación de los contratos actuales o cuando haya una ampliación de la concesión, solo se financia en el territorio concesionable, no íbamos a quedar que los proyectos que podía financiar este Fondo de Infraestructura iban a estar concentrados en las grandes urbes. Y esto permite que los recursos que maneja el Fondo de Infraestructura puedan ser utilizados a nivel nacional con las características y con los propios vistos buenos que tienen que tener los proyectos a financiar. ¿Por qué quisimos hacer? Ya he adelantado algunas de las razones de por qué se crea este Fondo de Infraestructura. Primero, porque adelanta los recursos, traemos a valor presente los peajes futuros, multiplica los recursos. Esto es una empresa eminentemente financiera que va a poder permitir apalancar recursos del sector privado, moviliza los recursos territorialmente con esta visión territorial. Esta es una frase que a mis amigos de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda no les gusta, pero en esta sala yo creo que es muy valorada, que los ingresos de infraestructura permiten financiar más infraestructura. Eso para nosotros es muy importante porque no sé si todos los de acá salen, yo esperaría que no muchos menos, podríamos salir a la calle a poder marchar por más infraestructura. La infraestructura no está en las primeras necesidades, tal cual, explícitamente, en las demandas sociales. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que la infraestructura sea financiable y ese aseguramiento se permite a través de esta creación de esta empresa pública. Hay una política de peaje, claramente, para que pueda hacer realidad este proyecto, tiene que haber una política de peaje y nos comprometimos en la discusión en la sala del Senado que esa política de peaje va a ser revisada por el Consejo de Concesiones que está presente en la Dirección General de Concesiones. Vamos a ingresar una indicación en su tramitación para que el Consejo de Concesiones tenga esa facultad de poder revisar esta política de peaje. Política de peaje que básicamente, en términos simples, la propuesta o los objetivos que la inician es que podamos tener un valor kilómetro según tipo de infraestructura. O sea, que un valor kilómetro con infraestructura de doble pista, sistemas de seguridad, tenga un valor similar en cada región del país. Lo que alguna vez se hizo cuando se licitó la Ruta 5, donde tenemos un valor de peaje continuo o similar en cada uno de sus tramos, permite también esa equidad en el valor de los proyectos. Y además, como decía Luis, que hubieron algunos sectores que nos decían de que al terminar la concesión no había que cobrar peaje, solamente el tema de mantención, es no mirar en red lo que estamos haciendo. Si nosotros bajamos la Ruta 68 a un peaje que permita solo costear la mantención una vez que ya se pagó la inversión, eso va a ser inviable cualquier vía alternativa a la región de Valparaíso en un nuevo proyecto de concesión. Porque claramente ese valor de ese peaje va a ser más alto que el que paga la mantención. También da un espaldarazo, y así lo creemos, ambos proyectos a la exitosa alianza público-privada durante estos más de 20 años. Esto ha permitido generar riqueza, ha permitido que el Estado pueda destinar los recursos que aporta el privado y que no lo gasta en esa construcción a generar nuevas políticas sociales y permita financiar otro tipo de proyectos. Me queda poco. Muy poquito, estoy terminando. ¿Cómo funciona? Ya se lo explicaba, con un gobierno corporativo de 5 miembros, 2 propuestos por el ministro de Obras Públicas y elegidos por la presidenta o presidente, 3 propuestos por la alta dirección pública, también nombrados por la presidenta en misma instancia, la Junta de Accionistas, representada por el Fisco, entre el ministro de Hacienda y el ministro de Obras Públicas, y este plan quinquenal móvil que nos permite tener una planificación, a lo mejor no
en los tiempos que a lo mejor se discutían de 16 o 8 años, sino también a 5 años de manera móvil. Los usos son, como yo se los decía, las garantías, el poder participar en equity, ex post de una licitación, y fundamental, porque también se ha dicho que no es necesario, o a lo mejor no serviría de tener todo el financiamiento si no tenemos proyectos, el poder financiar ingeniería y diseño de proyectos como empresa. Para terminar, la innovación no está en sus fuentes, sino en su uso. La infraestructura financia más infraestructura, que es algo que queríamos dejar patente, y el cumplimiento de la regla fiscal. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Solo quiero hacerte una petición, que cuando digas que se comprometieron en el Senado a que la política de peajes va a ser revisada, no guardes ni medio segundo en decir que es por el Consejo de Concesiones. Hiciste una inflexión de voz que casi me dio un soponcio. Pensé que se habían comprometido que la política de tarifa iba a ser revisada por el Senado o alguna institución de esa Por el Consejo de Concesiones. Por el Consejo de Concesiones. ¿Ah? Pero es solo una petición para que no nos provoque muchos delirios. Muchas gracias, Enrique. Bueno, a continuación vamos a darle la palabra y agradecer también la presencia de Ignacio Briones, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, PhD en Economía del Institut d'Etudes Politiques de París, esa es la Sciences Po. Ingeniero comercial, magíster en Economía y magíster en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ya dicho. Fue coordinador de Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda entre los años 2010 y 2013, director ejecutivo del Consejo de Estabilidad Financiera entre el 2012 y 2013, representante de Chile ante el G20 en el 2012 y posteriormente embajador chileno ante la OCDE durante 2013 y 2014. Ignacio Briones, muchas gracias y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias por la introducción y muchas gracias por la invitación de COPSA. Me pidieron que hablara sobre el rol de la sociedad civil, las comunidades, en materia de concesiones. Es un tema tremendamente relevante no solo en Chile, sino que en el mundo, y dice relación no solo con el sector privado en esta área, sino con el sector privado en general. Entonces, para discutir este tema, preparé una presentación que aborda 4 puntos, ¿no? Primero, el punto 1 es hablar de esta sociedad civil empoderada, y plantear la idea que este es un nuevo paradigma que llegó para quedarse, que solo puede crecer y que no es solo chileno, sino que, como mencioné, es mundial. Segundo, a la luz de lo anterior, es preguntarnos qué implicancias tiene este nuevo paradigma a la luz de la política pública de concesiones, y enseguida qué implicancias y desafíos tiene para las empresas ligadas a las concesiones. Por último, plantear algunos desafíos regulatorios. Este nuevo paradigma de sociedad civil empoderada lo hemos visto en múltiples ámbitos, lo hemos visto en materia de agua, lo vimos con mucha fuerza en educación, que quizás fue el despertar más efervescente de este paradigma. Lo hemos visto recientemente en materia de pensiones, con las marchas No Más AFP. Lo vimos hace años atrás en la paralización exitosa de Hidroaicén. Lo vimos en la paralización exitosa también de la planta de AgroSuper en Freirina, y lo vimos recientemente en el caso de Dominga, ¿no? tan discutido en estos días. Y lo vemos en definitiva porque todas estas manifestaciones de la sociedad civil, de las comunidades, son intermediadas por el proceso político, y es legítimo que así sea. Y por lo tanto, la fuerza con que estas comunidades se despliegan tienen el poder de afectar fuertemente las decisiones de inversión en distintos ámbitos. Y es un fenómeno mundial, que lo hemos visto en Estados Unidos después de la crisis subprime con movimientos como Ocupa Wall Street, pero en todos los ámbitos que no son distintos de los que estamos observando en nuestro país. Y además todo lo anterior en un contexto también relativamente novedoso, en el cual hay una baja en la confianza que existe desde la ciudadanía a las instituciones. Piensen simplemente en los gobiernos, en el gráfico de la izquierda, que es un gráfico tomado de la OCDE, donde más o menos el 40% de la gente confía en su gobierno, y Chile, que está marcado en rojo, es algo inferior a eso.
Y lo vemos también una desconfianza respecto a las empresas, medido por las propias empresas, esa es una medición de la SOFOFA junto con la empresa CADEM, y con mucha más fuerza en las empresas de gran tamaño. Esto es interesante porque la sociedad civil, la ciudadanía desconfía de las empresas en general, pero sobre todo desconfía de las grandes empresas. Ese es el contexto en que estamos parados, y este contexto de alguna manera nos habla de otro clivaje que plantea muy bien Moisés Naim en ese libro que recomiendo leer a los que no hayan leído, que se llama El fin del poder, que al final del día no es otra cosa que un cambio de paradigma donde el poder está mucho más diluido, mucho más líquido y genera una serie de incertidumbres y cambios de paradigmas que vale la pena abordar. Y por supuesto, este cambio de paradigma ha afectado al mundo de las concesiones, que duda cabe, no solo recientemente, sino que si ustedes se recuerdan el inicio de Costanera Norte, los vecinos de Pedro Valdivia Norte fueron exitosos en modificar de manera relevante el proyecto. Lo hemos visto incluso en Chiloé a propósito del puente de Chacao, y lo hemos visto, y este es un caso que se comentó en la mañana, en Vespucio Oriente, ni hablar de Acceso Sur, etc. Entonces, este es un tema vivo y es un tema que afecta fuertemente la manera como se abordan grandes proyectos de inversión. Mal manejado, mal entendido, mal diagnosticado, no hacerse cargo de este cambio de paradigma, tiene altos costos, un mal manejo. Y de hecho, datos del PNUD demuestran que lo que ha ocurrido en Chile, en distintos ámbitos, que la conflictividad articulada a través de movimientos ciudadanos solo ha aumentado y va a seguir aumentando. Y esto es particularmente sensible, ¿no es cierto?, en áreas vinculadas al transporte, en áreas vinculadas, ¿no es cierto?, a territorio, a planos reguladores, como se marca en esa lámina. Mal manejado tiene altos costos, y algo de eso hemos visto estos últimos días y este último año, porque paraliza proyectos de inversión. O sea, las comunidades bien articuladas, bien organizadas, tienen la capacidad de llegar a la autoridad política en sus distintas formas y a través de decisiones políticas frenar los proyectos de inversión. Y hoy día sabemos que hay una cartera relevante de proyectos de inversión que está parada. Lo que no sabemos es, por la vía de las expectativas, cuántos proyectos de inversión que podrían estar pensándose o desarrollándose están parados por esto mismo. Y esa quizás es la pregunta más relevante, y no solo mirar el stock de inversiones que están parados. ¿Ok? Entonces, ¿qué implicancias para la política pública de concesiones de este nuevo paradigma? Y aquí, perdónenme si soy un poquito técnico en lo que voy a decir, pero me parece a mí fundamental. Lo primero es que si uno piensa, y estos datos los decía Enrique y solo los repito rápidamente, no cabe duda que la política de concesiones en Chile le cambió la cara a este país. Eso es algo que muchos, particularmente los movimientos jóvenes, parecen olvidar, como si las obras cayeran del cielo. Los números son asombrosos, o sea, casi 20.000 millones de dólares en inversión en distintas áreas, carteras de proyectos por 15.000 millones en los próximos años, y según nos muestra un catastro de la Cámara Chilena de Construcción, necesidades globales de infraestructura al 2025 por 150.000 millones de dólares, de los cuales la mitad aproximadamente tiene que ver con transporte, vialidad urbana e interurbana. O sea, estamos hablando de números gruesos, y si queremos que esta cara siga cambiando, no cabe duda que las concesiones juegan un rol mayor. Pero las concesiones juegan un rol mayor además, porque tienen una particularidad que es fundamental comprender. Más allá de construir obras, el sistema de concesiones tiene la particularidad, desde el punto de vista de la política pública, que nos permite filtrar lo que los economistas llamamos elefantes blancos, ¿no es cierto?, que son aquellos proyectos cuyo retorno social es negativo. Uno quisiera, desde la perspectiva de la política pública, que todo proyecto que no tuviera una rentabilidad social positiva no fuera hecho, porque si fuera hecho, en realidad lo que hace es empobrecer al país más que enriquecer al país. Y el sistema de concesiones es tremendamente valioso porque, anclado en la idea de tener una licitación competitiva, ¿cierto?, donde varios actores compiten por hacerse el proyecto, en un contexto donde hay bajas externalidades negativas globales. O sea, piensen en una carretera o en una ruta cualquiera, la verdad es que cuesta imaginar cuáles son las grandes externalidades, los grandes daños, ¿no es cierto?, globales que ella genera. Por supuesto que los tiene, pero no son grandes números, ¿no es cierto? Y en ese contexto, y esto es clave entenderlo, pasa una cuestión fundamental, que es que cuando hay pocas externalidades y la licitación es competitiva, y además hay pocos subsidios, lo que no siempre ha sido el caso, pero dejemos eso de lado. Cuando eso ocurre algo maravilloso, que es que el retorno privado coincide con el retorno social. Es decir, aquello que para el privado es rentable de ser ejecutado, también es rentable para la sociedad como un todo.
¿ok? Para entender el ejemplo, imagínense que yo licitara una planta que contamina, ¿no es cierto? Sí, ahí el retorno privado puede ser maravilloso, pero el retorno social, dado que no incorporo la externalidad negativa que es la contaminación, puede ser bastante malo. No me conviene hacer ese proyecto. Ese problema no se da en concesiones y me parece fundamental recalcarlo. Pero si voy a mi primer punto, pareciera ser que la dimensión de externalidad negativa ha cambiado, ¿no? Lo que eran bajas externalidades negativas totales, hoy día pueden ser altas externalidades locales, sin cambiar el número agregado. En otras palabras, como bien recordaba Luis, las comunidades pagan un costo concentrado para un beneficio que está ahí, sigue ahí, pero que es diluido, ¿no es cierto? Y esto genera un problema de economía política evidente que se transforma en movimiento ciudadano. Y el punto, como ya anticipaba al principio, es que esto va a seguir. Esto va a seguir, no puede sino seguir. Porque si bien la organización de movimientos ciudadanos se enfrenta al problema clásico de la acción colectiva, que es difícil, ¿no es cierto?, aglomerar preferencias básicamente porque hay gente que hace freeride. Bueno, también es cierto que las tecnologías han bajado los costos de coordinación de manera significativa, ¿ya? Entonces hoy día es mucho más barato, mucho más fácil armar un movimiento, y no solo eso, sino que también es mucho más fácil coordinar ese movimiento. Entonces, en este contexto, lo que ocurre es que existe un riesgo cierto de bloqueaje de proyectos, de dilación de los mismos o incluso de modificaciones sustanciales de este proyecto una vez iniciado. Y ejemplos hay varios, ¿no es cierto? El Costanera Norte es uno, el Vespucio Oriente es otro, ¿ya? Esto se transforma o se transmite a través de costos, ¿no es cierto?, mayores costos, significativos mayores costos, y renegociaciones, ¿ya? Y esto señala una clave que es fundamental tener en cuenta en este nuevo paradigma, que se repetía en la mañana en los distintos paneles, que es clave actuar con la comunidad de manera anticipada, porque la verdad es que lo único que sabemos es que cuando yo actúo ex post, el costo de renegociación solo puede ser mayor. Y en parte solo puede ser mayor por lo que bien decía Luis, porque en verdad lo que uno aspira a tener mitigaciones, correcciones, mejoras del proyecto, se transforma en realidad en peticiones particulares, y cuando son ex post, esas peticiones particulares se hacen siempre con el tejo pasado. Entonces el costo de incremental del proyecto solo puede ser mayor. Y el problema que tenemos, y este yo creo que es un problema de diseño de nuestro sistema de concesiones desde la política pública, es que la autoridad no tiene demasiados incentivos a evitar esos mayores costos ex post. Al menos no los tiene en una perspectiva de costo, ¿no es cierto? Porque esos costos van a ocurrir en los gobiernos que siguen. Le paso la cuenta al gobierno que sigue. En consecuencia, el gobierno de turno quiere sacarse el problema de encima, pero lo va a traspasar el costo a los gobiernos que siguen. Y menos aún lo tiene en un esquema de mínimo valor presente en los ingresos, que es el que hoy día se instala y tiene varias virtudes, ¿no es cierto?, como criterio de concesión, básicamente porque la autoridad no paga esos costos. Y los concesionarios, por su lado, tampoco tienen demasiado incentivo, en principio, a anticipar este problema. La razón es más o menos la misma, ¿no? O sea, si el costo aumenta ex post, va a haber una obra complementaria que va a ser pagada, ¿no es cierto? Y por lo tanto no afronta el concesionario necesariamente esos costos directos. O por último, le pueden extender el plazo en un criterio de mínimo valor presente en los ingresos. Entonces, esta lata que les doy es relevante porque si uno no se hace cargo de minimizar el costo que genera el no hacerse cargo oportunamente de las demandas ciudadanas de las comunidades, lo que tenemos en definitiva es un escenario donde nos podemos estar haciendo trampa en el solitario, que pensamos que una hora valía 100, pero en realidad sabemos que va a costar 180 o 200. Y cuando eso pasa, mi pregunta o mi reflexión original respecto al elefante blanco se pone con un gran punto de interrogación. Y como país podemos estar terminar haciendo obras o financiando obras que no son rentables socialmente. Y eso es gravísimo. ¿Qué implicancias y desafíos tiene esto para la empresa? Para las concesiones, para los concesionarios, para ustedes, los que están acá. Yo diría que primero hay que pasar de este discurso que se repite sistemáticamente de que las concesiones permiten liberar recursos del fisco, ¿ya? Esto lo patentó el expresidente Lago, pero sabemos que eso es un error conceptual profundo, ¿ya? Y la idea está implícita en lo que Enrique presentaba respecto al Fondo de Infraestructura, ¿no? Una cosa es
gastar plata hoy día, efectivamente, y parece que libero recursos, pero al hacer eso, ¿no es cierto?, o al licitar, ¿no es cierto?, y entregarle esa responsabilidad a un privado, lo que estoy perdiendo también son los flujos futuros, y cualquiera persona con conocimientos básicos de finanzas sabe que los flujos futuros equivalen a un valor presente equivalente a ese gasto, ¿no? Entonces, eso es un error conceptual, ¿ya? Y el otro argumento es el de contribución al crecimiento, que qué duda cabe. Yo lo decía al principio, las concesiones le han cambiado la cara al país, pero eso no basta. Y eso no basta particularmente en un contexto donde en Chile, para bien o para mal, pero es un dato, se pone en cuestión el rol del sector privado en sectores que tradicionalmente en otros países efectúa el Estado, y las concesiones es uno de ellos. Se pone en cuestión el lucro, ¿no es cierto? ¿Por qué ganan plata con nuestros peajes? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, y me lleva a una discusión que es mucho más de fondo, que tiene que ver con el nuevo paradigma empresarial que está discutiéndose fuera de Chile, y estos no son, digamos, personeros de la Universidad de Moscú, ¿ah? Sino que personajes como Michael Porter han puesto una agenda, ¿no es cierto?, de valor compartido, o más recientemente Luigi Zingales de la Universidad de Chicago y Oliver Hart de la Universidad de Harvard se preguntan si acaso solo la maximización de valor de los accionistas, que era el paradigma tradicional a la Friedman, es suficiente, y ellos muestran que no. Ellos dicen que lo que importa acá es maximizar el bienestar del accionista, ¿no?, el welfare del accionista. Y en particular muestran que hay ciertas externalidades, ciertas cosas que la gente valora, que no son separables de la actividad empresarial, y en consecuencia la empresa tiene que hacerse cargo de ambas a la vez. ¿Y en qué se traduce esto? Ponerlo súper en simple y en castellano. Básicamente en un acento en la reputación y en la legitimidad de los negocios como fuente de sustentabilidad de largo plazo de los mismos, ¿no? Entonces, en parte esto significa, y esto es lo que dicen Porter, dice Zingales y Hart, es que hay que tener una genuina disposición a escuchar a los stakeholders en un sentido amplio, y aquí las comunidades, no cabe duda, que juegan un rol fundamental, particularmente en actores de industrias de largo plazo y semi-reguladas como son las concesiones. Y esto importa además la necesidad de tener una política que sea proactiva, ir adelante, y no reactiva, precisamente en función de esta legitimidad, de esta reputación a cuidar y a construir, que es tan valiosa, porque si no, les pasa que negocios que son valiosos, ¿no es cierto?, como el de las AFPs, se ponen en cuestionamiento. Y la pregunta es, si uno no se anticipa, ¿no nos podrá pasar algo así como un no más concesiones el día de mañana? Quizás, quizás por las malas razones, pero no cabe duda que el sector privado tiene una responsabilidad enorme en anticiparse en esa dimensión. La reputación y legitimidad, este concepto clave, este nuevo paradigma empresarial, implica además otras cosas, implica muchas veces mucho más allá de lo legal, de lo regulatorio, y en este caso probablemente de lo que indican las propias bases de licitación, ¿ya? En parte requiere, ¿no es cierto?, integrar la visión de infraestructura de las compañías con la visión de servicio, que son dos etapas que ustedes conocen mejor que yo. Una son los fierros y después el que opera, y pareciera ser que muchas veces esas cosas son disociadas, porque la primera es más propia de los ingenieros, les gustan los fierros, ¿no es cierto?, y le dejan el cacho o la pregunta al que se encarga de la atención al cliente, la relación con las comunidades, el paquete completo. Eso hay que integrarlo, ¿no? Hay que preguntarse cómo yo compenso las externalidades locales. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo dialogo con la ciudadanía para descubrirla y compensarla? ¿Cuáles son las obras mitigatorias? Y hay que preguntarse también cómo yo puedo ir más allá en materia de diseño, de contribución en áreas verdes, en espacio público. Recuerden lo que pasó en el mismo Vespucio, ¿no es cierto?, en la parte donde los vecinos no fueron tan escuchados y quedó así como una selva de cemento que es bastante estéticamente inaceptable. Y eso perfectamente uno podría ir un poco más allá, y ustedes se preguntarán desde el punto de vista de empresas privadas que compiten, ¿cómo se logra eso?, ¿no es cierto? Porque si una empresa quiere hacerse la buena y en su propuesta va a proponer áreas verdes y obras de mitigación generosa, entre comillas, bueno, va a perder la licitación porque la otra que lo hizo a costo más barato le va a ganar. Voy a referirme a eso en mi conclusión, pero os dejo por mientras la pregunta. Reputación y legitimidad implica también, particularmente en esta área, en concesiones que ha tenido cuestionamientos en algunas dimensiones, como transparencia. Aquí hay que ser súper transparente, tiene que ser de cara a la ciudadanía, abierto a la ciudadanía.
Este karma de las renegociaciones a puertas cerradas a ustedes les pesa y hay que hacerse cargo, ¿no? Hay que tener ganancias normales. Una de las críticas que le ha pasado a la AFP, pero también a industrias reguladas, y justamente, a mi juicio, como los servicios públicos de agua, ¿no es cierto?, electricidad, es que lo sacan en la prensa diciendo aumentaron las utilidades en tanto por ciento, 100.000 millones de pesos de utilidades, y uno no se hace la pregunta, ¿pueden hacer sus ganancias sobrenormales o no? Entonces yo creo que hay un desafío enorme, particularmente en el caso de ustedes, donde tienen la legitimidad para hacerlo, porque parten de la base de que el sistema de concesiones es un proceso de ofertas competitivas, máxime en un contexto de mínimo valor presente a los ingresos, donde lo que uno espera es que los retornos de aquel que gane la concesión sean los retornos normales. Eso ustedes tienen que mostrarlo. No puede ser que la gente piense que con sus peajes ustedes se llenan los bolsillos. Hay que mostrar que esta es una industria muy competitiva por diseño y por acción. Hay que educar a la población, ¿no? Este es un error que hoy día es completamente, digamos, aceptado y compartido entre la AFP. Hay que explicar lo que uno hace, cómo lo hace, por qué es bueno lo que uno hace. Porque pasan cuestiones tan sorprendentes, y uno lo ve incluso entre gente educada en los debates, que dicen, ¿cómo diablos me cobran más por el peaje cuando sale más gente los fines de semana? Entonces, eso tenemos un error de base. O sea, si uno no es capaz de explicar la lógica básica de la idea del que usa paga, ¿no es cierto?, y el tema de que uno tiene que tarificar por congestión de alguna manera, estamos mal, hay que hacerse cargo. Y por supuesto hay que explicar cuál es la ganancia país de las concesiones, ¿ah?, más allá del simple PIB o simple crecimiento. Entonces, para terminar, algunos desafíos regulatorios y gremiales, ¿no? Los regulatorios yo creo que están bastante compartidos y dichos. Hay todo un desafío de ordenamiento territorial. Hay todo un desafío, y Dominga lo exhibe con crudeza respecto a las evaluaciones de impacto ambiental y cuál es el rol de la ciudadanía en estos procesos, ¿no? Cómo se coordinan además los distintos procesos de consulta, ¿no es cierto?, en las evaluaciones de impacto ambiental. Tiene que ver además con la forma de estructurar las bases de licitación en proyectos relevantes al menos, en los cuales exista una consulta temprana, es decir, cuando yo entrego la obra para licitar, bueno, que ya venga con esa pega hecha, porque si no, la verdad es que la incertidumbre respecto a quién quiere participar de la concesión es enorme, eso solo te aumenta el costo, ¿no? Entonces ese es un bien público que creo yo, el Estado tiene que efectuar, de forma tal de que el proceso sea lo más competitivo desde los concesionarios, ¿no es cierto?, y lo más barato y económico posible. Si no, ese costo o esa incertidumbre de si me adjudico la obra, no sé qué va a pasar después con las comunidades, es enorme. Por otra parte, yo creo que urge, y este es un estándar que existe en los países desarrollados, en ordenar la participación ciudadana, ¿no es cierto?, y en particular validar los interlocutores. ¿Quiénes son? ¿Ah? ¿Quiénes son los interlocutores válidos? ¿En qué momento pueden intervenir? ¿No es cierto? ¿En qué plazos se deben escuchar? ¿Hay vinculación en sus decisiones con los proyectos? Pareciera que no, ¿no? Pero hay que escucharlos. Pero estas preguntas no nos hemos hecho cargo. Acá puede pasar lo mismo, que es como los grupos negociadores, así como grupos ciudadanos que emergen en el último momento para sacar su tajada, y eso es inaceptable, ¿no? Acá los que uno quiere escuchar son realmente aquellos que están legítimamente constituidos y legítimamente afectados. Y por último, hay una demanda urgente, creo yo, para el Ministerio de Desarrollo Social, de hacer un update en sus criterios de evaluación social de proyectos, una evaluación social de proyecto 2.0, de forma tal de incorporar estos como pasivos contingentes que tienen los proyectos, estos aumentos de costos que surgen de las demandas de la ciudadanía. Si no nos hacemos cargo de eso, vamos a terminar con el elefante blanco. Respecto a los gremios, yo les dejé plantear una pregunta, ¿ah? ¿Cómo diablos desde la empresa uno puede ir más allá de lo que las bases exigen? ¿Cómo uno puede sobreinvertir? ¿Cómo uno puede plantear estándares mejores, ¿no es cierto?, que los mínimos? ¿Cómo ser más proactivos en los diálogos y en propuestas de mitigación, sin tener que sufrir la consecuencia de una empresa individual que por hacer eso va a perder la licitación por ser el más caro? Bueno, la respuesta es bastante obvia. Este es un problema de coordinación, ¿ya? Y la responsabilidad de resolver ese problema de coordinación la tienen los gremios. Para eso son los gremios. Es para fijar estándares, ¿no es cierto?, autorregulatorios, en lugar de que nos caiga encima la regulación ex ante, que permita que sus asociados puedan competir de igual a igual, pero fijándose una vara
más elevada. Y ese creo que es un tremendo desafío para COPSA. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Tenemos aproximadamente 15 minutos para ser obedientes con los horarios fijados para formular preguntas. Yo tengo 33. No, yo soy de aquellos moderadores que no hacen preguntas cuando el público no hace preguntas, porque si el público no hace preguntas se quiere ir. Eso es más difícil. Así que se abre la palabra. Ahí hay una primera pregunta. Gracias, mi nombre es José Antonio Sangüesa, de las Américas. Somos concesionarios hace casi 25 años. Pregunta para Ignacio. Perdón, la voz. Te referiste a las preguntas a las comunidades en un principio, efectivamente para desarrollar los proyectos, que es algo que cada vez es más evidente, pero pareciera en esa visión establecer que con un primer proyecto, plano, especificación, logra resolver un problema de 20, 35, 40 años. Solamente para ejemplificar, nosotros tuvimos la oportunidad de participar en concesiones que salían de Santiago, que hace 15 años atrás los flujos eran muy pequeños, se hizo la autopista y sucedió algo que nadie previó, es que la ciudad creció alrededor de esa autopista. Por lo tanto, las comunidades que estaban hoy día eran muy distintas a las comunidades anteriores. Anteriores eran básicamente productores agrícolas, poca densidad poblacional, el plan regulador modificó la carretera. Entonces, de alguna forma hay un contrato en el cual no hacen competir a todo y que es perfecto, en realidad funciona súper bien. Los ejemplos ahora en AO2 son extraordinarios, pero de alguna manera en tu comentario pareciera ser que toda esta adaptación de las concesiones para responder a cambios en el contexto de las concesiones está, no sé si exactamente las palabras, pero como negociaciones oscuras. Entonces, quizás la pregunta tiene que ver cómo podemos resolver la necesidad de adaptar infraestructura que tiene que adaptarse a los cambios que son difíciles de prever desde un principio. Proyectarse al tránsito a 25 años futuro es complejo. Entonces, en tu visión y con elementos comparados, ¿cómo o cuál es la recomendación que crees tú que a nivel de concesionario nos ayudaría a, primero, hacer, no sé si más transparente, pero más entendible que estas carreteras que se previeron hace, no sé, 20 años atrás, tienen que sufrir modificaciones para que el uso sea adecuado, que haya transparencia en la ciudadanía y que al final logramos adaptar este proyecto que inicialmente se licitó con información distinta? Gracias. Recogemos un par de preguntas más y hacemos una ronda de respuestas, si es que hay un par de preguntas más. ¿A la una? Ya, Ignacio, tienes 15 minutos para contestar esta pregunta. No, súper buena la pregunta, es la gran pregunta, en verdad. A ver, tres cosas. Lo primero es decir que por definición las concesiones, por su naturaleza y el plazo que tienen, son contratos súper incompletos. Y sería absurdo tratar de prever todas las contingencias, porque eso no solo es irreal, sino que probablemente sería extremadamente costoso. Ahí si no, pregúntale al Transantiago. Entonces, obviamente siempre queda una cancha abierta. Ahora, dicho eso, uno tiene como dos estrategias, ¿no es cierto?, cuando ocurren cosas en el camino. Una es decir, no, mi contrato no me lo manda, así que yo no estoy obligado a cumplirla, que podría ser perfectamente racional y contractual. Mi punto es que eso podría haber sido válido en el pasado, hoy día no corre. Porque te la van a cobrar de alguna manera, te la van a cobrar a través de qué canal, a través de la legitimidad. ¿Ya? Y ese daño en legitimidad, ese daño en reputación, no solo afecta a ese concesionario, sino que afecta a la industria completa. Por buenas o malas razones. Entonces tú tienes una obligación que va más allá de hacerte cargo de ese tema, no solo por ti y la subsistencia de tu empresa, sino que por la subsistencia de tu industria, porque si no minas esa legitimidad. Ahora tú me vas a decir, bueno, pero ¿cómo yo pago ese costo? ¿Ah? ¿Cómo yo me hago cargo de ese costo? Y la forma de hacerse cargo de ese costo yo creo que es compartida, ¿no? O sea, por un lado la empresa tiene que ir adaptándose precisamente porque quiere sobrevivir en el futuro, ¿no es cierto? Y quiere garantizar esta legitimidad. Y le pasa a cualquier empresa, no solo a concesiones. Muchas empresas tienen que asumir costos no previstos para precisamente poder asegurar esa legitimidad. Y por otro lado tiene un rol de autoridad, ¿no es cierto? Y obviamente si es que, no sé, la densidad poblacional en determinada parte subió y eso exige hacer
una tercera vía o nuevos espacios de salida, ¿no es cierto?, y obras complementarias, van a tener que hacerse. ¿Ya? Mi punto respecto a la transparencia es que sabemos que en el pasado esas obras complementarias no eran lo más transparente, esa es la verdad. Había un montón de renegociaciones bilaterales a precios no competitivos, y a lo mejor es muy técnico lo que estoy diciendo, digamos, pero la ciudadanía al final del día se da cuenta de esas cosas. Entonces, el nuevo paradigma es, dado que va a ocurrir eso, ¿qué pedazo pongo yo como empresa para asegurar mi subsistencia, legitimidad a largo plazo, la de mi gremio, la de mi sector? Y por otro lado, cómo cuando haya que sincerar las obras que hacer, se hace en un proceso súper transparente, súper de cara a la ciudadanía, donde no quepa ninguna duda, ¿no es cierto?, que lo que hay que hacer es exactamente lo que hay que hacer y que el costo de lo que se hizo es el mínimo costo, es competitivo. Tu génesis, la génesis de las concesionarias está en un entorno competitivo. Esa es la maravilla, la magia de las concesiones. Y eso tú tienes que mantenerlo siempre, creo yo, como herramienta de legitimidad y mostrarlo todas las veces que puedas. Sería absurdo decir, yo soy súper competitivo en el punto de partida, pero luego en el camino no. Es matar la gallina de los huevos de oro. ¿Te fijas? Entonces, ese es mi punto. Muy bien, esto se puso entretenido porque Luis quiere hacerle una pregunta a Enrique y Enrique quiere hacerle una pregunta a... Ya. Pero antes de eso, yo creo, Ignacio, que hay cosas que no se deben dejar pasar y yo creo que no puedo dejar pasar tu última afirmación en cuanto a que en el pasado hubo renegociaciones que no son muy transparentes. No hay ningún caso, ni en los tribunales ni en la Contraloría, en que se demuestre que ha habido alguna modificación de contrato, ampliación de contrato, cambio de contrato o renegociación de contrato que no haya seguido todos los cursos que la ley establece. Todas las modificaciones de contrato son tomadas razón por la Contraloría y todas las modificaciones de contrato son públicas. Desgraciadamente este gobierno, Enrique, ha perdido un poquito la costumbre de publicar, prontamente, pero creo que extendemos una mancha que no ha sido probada y que no es tal, de la falta de transparencia de las renegociaciones. Hay un caso en que la renegociación, alguien podrá decir, es un ploco inexplicable, que recién licitado se haya incorporado una línea de metro. La pregunta es, ¿y si no se hubiera renegociado en ese caso? Pero lo dejo hasta ahí porque creo que en esta sala van a estar de acuerdo conmigo y yo esto lo he discutido con Eduardo Engel, lo he discutido con mucha gente porque la afirmación es dañina para la industria. Ahora, don Luis, su palabra. Sí, tiene, pero... Don Luis, su pregunta, don Enrique y después don Ignacio, va a cerrar. Muy bien, la pregunta para Enrique, que mencionó que el Fondo de Infraestructura era para financiar cualquier tipo de proyecto, no solo proyectos viales, por decirlo de alguna forma. La verdad es que ahí me surgió al tiro una duda, o sea, ¿va a usar el Fondo de Infraestructura para construir escuelas, para construir consultorios? La verdad es que yo creo que todos saben bien que el patrimonio es activo menos pasivo. Entonces, si tú empiezas a construir proyectos que básicamente van a ser subsidiados, o sea, ¿qué sentido tiene el Fondo de Infraestructura? Entonces, mi impresión es que el Fondo de Infraestructura es para empujar proyectos que están proyectos similares a los que formaste el Fondo de Infraestructura, es decir, proyectos por los que haya disposición a pagar, porque si no lo que estáis haciendo es comerte los ahorros nomás. Enrique, su respuesta y pregunta, o aclaración. No, tres respuestas. La primera, José Antonio, lo que le preguntabas a Ignacio. Nosotros cuando asumimos el gobierno, en esta redefinición de contratos o de obras necesarias cuando hay aumento de la demanda o porque estaba la carretera y el pueblo estaba a un lado, pero el crecimiento del pueblo está en otro, definimos tres opciones. La primera es que todos los nuevos contratos de concesiones con respecto a concesiones viales son variables, de un plazo variable, con el aumento de automóvil o de demanda, el plazo se acorta, por lo tanto se pueden hacer una reconcesión más rápido cuando llega a ese punto. El segundo aspecto es que yo creo que es necesario, exactamente por lo que tú dices, es que estos contratos también tienen que tener gatilladores, también el plazo variable, pero también gatilladores de nueva infraestructura. Es decir, cuando llego a cierto punto,
se genera inmediatamente la construcción de una nueva obra o de un nuevo mejoramiento. Y lo tercero es con el plan de mejoramiento de carreteras. Lo que ponía la presidenta Bachelet, lo reafirmaba el ministro Undurraga, plan de mejoramiento de carretera que tiene 959 obras en 117 comunas, en donde transparentemente se llega a acuerdo con la concesionaria y ese pago de obra, porque obviamente hay que pagarla, va por dos vías, o una mixta, ya sea en alargar el plazo de la concesión, ya sea en subir la tarifa del peaje o una cosa mixta. Pero también le colocamos condiciones a ese plan de mejoramiento, en donde en una matriz de doble entrada colocábamos el riesgo de esa concesión, ya sea por los años que le quedaban de término de plazo, en la otra matriz la tasa de descuento, que a raíz de ese riesgo podía generar, y además que cada obra adicional que se hiciera tiene que ser por una licitación y que no generara una integración vertical de la empresa. Por lo tanto, estando de acuerdo contigo y estando de acuerdo con Ignacio que tienen que haber esos mecanismos lo hemos planteado y queremos institucionalizarlo en ese sentido. Este sistema de riesgo por en una línea y la tasa de descuento vertical no solamente fue acordado entre ambos ministerios, sino también fue aprobado por el Consejo de Concesiones, donde están las actas y está la transparencia de eso. Por lo tanto, le contesto también a Juan Eduardo en el sentido de que cada una de las modificaciones de contrato están publicadas en el sitio web del Ministerio a través de concesiones. Retrasada. Okay. No ha entrado mucho a la web, parece mi amigo Juan Eduardo. Y con lo que decía Luis, yo no sé si yo no lo dije o tú no lo escuchaste, lo más probable es que yo no lo dije, cualquier tipo de infraestructura concesionable. Me refiero a que aquí se dijo en paneles anteriores de que no se podía invertir en infraestructura digital, no se podía invertir en trenes de cercanía, por ejemplo. Claramente el Fondo de Infraestructura lo permite en su arquitectura legal, el poder que el mismo fondo cree alguna filial, que se ponga que cree otra empresa con F, por ejemplo, y poder financiar de ese tipo de infraestructura. Cuando hablé de todo tipo de infraestructura, era que en un principio era solo a raíz de los bienes de su competencia. Como el Fondo de Infraestructura iba a tener en sus fuentes solo carreteras, solo iba a servir para construir carreteras o financiar proyectos viales. Como sacamos ese contexto y le dimos la modificación, se puede construir cualquier tipo de infraestructura concesionable, que tenga el concepto del que usa paga o que tenga algún retorno que le permita no perder patrimonio al Fondo de Infraestructura. Gracias, Enrique. Ignacio. Sí, bien cortito para responder a tu preocupación. Claro, yo no jamás ocupé que hayan actuado fuera de la ley. O sea, primero, no sé, a lo mejor me expresé mal. Lo que yo traté de hacer en mi presentación, ese es todo el punto, es que el estándar de transparencia que hoy día la sociedad exige acá, en Chile, y fuera de Chile, es distinto. Y yo no hago un juicio de valor sobre eso, pero constato que es distinto. ¿Ya? Y en ese contexto de un estándar de transparencia distinto y más exigente, no cabe duda que el paradigma de las renegociaciones bilaterales, que pueden ser perfectamente legales y auditadas por la Contraloría y todo eso, no tengo ninguna discusión, ningún pero, perfectamente acorde al derecho, son menos aceptables que antes. Uno tiene que ser capaz de demostrar transparentemente, abiertamente a la ciudadanía, que cuando hubo una renegociación bilateral fue porque no quedaba otra, porque quizás la obra era menor y no se justificaba hacer un proceso competitivo donde se llamara a otras empresas. Yo estoy convencido que en el contexto chileno, donde el empresariado, la empresa privada tan valiosa para este país, enfrenta un desafío político importante, precisamente porque la sociedad civil está cambiando, es fundamental mostrar legitimidad, y una parte fundamental de la ecuación de la legitimidad es mostrar que uno se mueve en un entorno de competencia a la vena. ¿Ya? Yo estoy convencido que ustedes y las concesiones se mueven en ese entorno de competencia a la vena. Y mi mensaje es a redoblar los esfuerzos para mostrar que uno está en esa y ser proactivo para gritarlo a viva voz, para que la ciudadanía entienda que no solo hacen obras valiosas, sino que además lo hacen en un entorno de súper alta competencia. Ese era mi punto, y si se entendió mal, te pido excusa. No, nada que excusar, muy agradecido por la aclaración. Es un tema muy delicado para la organización industrial y para la gente que está en esta sala, así que muy agradecido que frente a cambio de contexto, cambio de respuestas.
Indudablemente, creo que en eso nadie está en desacuerdo. No quiere decir que el contexto anterior haya significado que las conductas hayan estado reñidas con algún valor. Bueno, muchas gracias por la participación. Entiendo que les tienen un regalito, pero no sé si es verdad. Gracias a ustedes por su participación. Y nos vemos en el almuerzo.